Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas, en esta mañana, este servicio dominical de hoy, domingo 30 de agosto. Continuamos con la serie El mensaje del profeta Jeremías para una iglesia en tiempos de exilio. Que en esta mañana la alabanza, la prédica, sean sembrando en nuestros corazones los valores del reino de Dios. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y también de iglesias hermanas en otras partes del Ecuador, de América y del mundo. La tecnología nos permite este domingo, que ya marca prácticamente el 6º mes de la pandemia que azota el mundo, reunirnos en torno a la palabra de Dios. Gracias por estar siempre conectados, siguiendo la palabra que predicamos. El ser humano siempre está tomando decisiones. No es exagerado decir que el ser humano construye su vida en base a la toma de decisiones, pero también a veces hace lo contrario a través de la toma de decisiones. Por eso digo, somos seres que construyen su cotidianidad, su vida diaria desde la toma de decisiones. Tan sencillo como hoy me levanto de la cama o no. Hoy decido hacer todo lo que tengo que hacer, sea la hora que termine, a pesar de que posiblemente me siento deprimida, deprimido. Hoy salgo a trabajar con las medidas de protección del caso o sigo en el confinamiento, pues el riesgo de contagio es alto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para nadie es desconocido que esta pandemia ha llevado a miles de parejas en todo el mundo a tomar decisiones muy duras. Por ejemplo, apenas se abran los juzgados de la familia, vamos a ir a divorciarnos. Son decisiones que se han tomado en el encierro de la pandemia. Se han hecho estudios al respecto. Por ejemplo, en China, que fue el primer país en confinamiento, miles de parejas tomaron esa decisión y pues el número de divorcios aumentó en el mundo. Es un ejemplo de que el ser humano siempre está tomando decisiones. Esto más allá de los tiempos en que estemos, no solo en pandemia. Pero aún en estos duros momentos de la humanidad, no hemos dejado de tomar decisiones. Es más, ha habido que tomar decisiones en el contexto de la pandemia. ¿Saben qué, hermanos? Por 2 meses hemos estado trabajando una serie de Jeremías. Qué cosa más deliciosa, hermanos, preciosa, estudiar la palabra en Jeremías. Es un libro de deportación, es un libro no de pandemia, pero sí de deportación. Y nosotros hemos propuesto acá, metafóricamente hablando, aplicar justamente la imagen del exilio, la realidad del exilio de Israel, al exilio que hemos vivido en la pandemia, exilio del templo, por ejemplo, el exilio de la familia, el exilio del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por 2 meses hemos trabajado a fondo. El mes previo de julio estuvimos trabajando seriamente, ¿no? Esa espiritualidad que insurge y denuncia desde Jeremías. Pero el mes de agosto hemos trabajado la esperanza desde este mismo libro. Estamos cerrando esta serie. Y justamente el día de hoy vamos a tratar este tema. La toma de decisiones en tiempos de exilio, en tiempos de pandemia. Y vale decir que en meses previos a la deportación de Israel, el profeta Jeremías tuvo que tomar decisiones muy complicadas, fíjense. Dios lo llevó a eso, a tomar decisiones. Dios no lo dejó tranquilo a Jeremías, le dio promesas, pero permanentemente lo presionó a que tome decisiones. De manera que hay momentos en que ya el profeta dice: Señor, por favor, no avanzo más. ¿Qué tienes conmigo?, le dice, ¿no? Y Dios le dice: tranquilo, yo estoy contigo, nadie te podrá hacer frente. Yo estoy junto a ti, yo te escogí desde el vientre de tu madre, para este momento. Y Jeremías sobre eso se levanta y sigue, y debe tomar decisiones complicadas. Ahora, en los mismísimos días, atención, ahí empezamos ya a meternos al texto, a meternos a la palabra. En los mismísimos días de la invasión ya de Babilonia a Israel,
en esos mismísimos momentos de la deportación, cuando ya los agarraron y se los iban llevando cautivos, Jeremías tiene que tomar decisiones. ¿Qué cosa? A momentos yo le he dicho al Señor en estos estudios de la palabra, Señor, por favor, ¿qué pasa? Es tu profeta. Y mira cómo lo sometes a tantos momentos difíciles, cruciales. Dios está tratando con el profeta. Antes del exilio, en el exilio, está tratando con su mensajero. Y lo está formando. Sí, hermanos y hermanas. Dios ha estado tratando y ha estado formando nuestro temperamento, todo nuestro ser en este tiempo de pandemia. Y saben que Jeremías debió decidir en esos momentos muy complicados, en el mismo momento ya de la deportación. Qué tremendo. Les hago unas preguntas. ¿Qué decisiones hemos tomado en estos tiempos de pandemia? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Cerrar tu negocio? ¿Entrar más al internet para buscar posibilidades? ¿Divorciarte? ¿Has perdido el trabajo y estás buscando oportunidades? El mundo no será el mismo. Pero ¿qué decisiones hemos tomado en estos tiempos de pandemia? Una pregunta súper importante, hermanos y hermanas, que escuchan la palabra de Dios. ¿Salimos diferentes porque ya parece que vamos saliendo de este tiempo? ¿Salimos diferentes de la pandemia, de este exilio, o seguimos igual? Qué terrible sería, ¿no? Que Dios haya procedido de esta manera con la humanidad, para llevarnos a una reflexión seria, profunda, de nuestras prioridades, pero salgamos como que nada pasó. Qué terrible que Israel haya sido deportado y haya seguido la vida como que nada pasó. Otra pregunta, ¿las prioridades que teníamos antes de la pandemia son las mismas ahora? Son preguntas que surgen y que se las planteo. Conversaba hace poco con un amigo muy cercano y me decía, mira, después de este tiempo, mis prioridades han cambiado radicalmente. Antes para mí todo era el trabajo. Iba a trabajar hasta el último día de mi vida. Ahora me doy cuenta que muchas cosas, muchos valores que posicionamos antes deben ser revisados, hermanos y hermanas. Y no que estamos en contra del trabajo, todos lo necesitamos, pero hay gente que ha hecho dioses del trabajo. Ya prediqué yo un tema sobre los dioses que tenemos en nuestras vidas, ¿recuerdan? Usando esas figuras allí. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomó Jeremías? ¿Cómo se orientó? ¿Se desubicó Jeremías de algún momento del exilio, previo al exilio, o se mantuvo fiel a la agenda de Dios para poder justamente responder a la altura de lo que Dios esperaba de él? Esa es una pregunta importante. ¿Saben qué? Jeremías decidió obedecer a Dios. Eso fue lo primero. Obedecer a Dios. Y después decidió seguir predicando los oráculos de Dios. Aunque muchas veces por eso lo garrotearon, ¿eh? Lo humillaron, le pegaron, lo metieron preso, lo mandaron a un pozo séptico, porque decidió obedecer a Dios y decidió seguir predicando sus palabras. Pero ¿saben qué? Aparte de eso, Jeremías tomó otras decisiones. Ahora sí, vamos al capítulo 39 de Jeremías. Y es necesario que lo leamos versículo a versículo. Por favor, deleites en la palabra. Esto es maravilloso. Esto no es una fábula, no es un cuentito, son las palabras de Jehová. Hay que respetarlas, hay que saborearlas, hay que comerlas para ser transformados. Y las palabras de Dios dicen así, Jeremías capítulo 39. Yo estoy usando la Biblia versión del Peregrino. Hay varias versiones. Esta es la versión que más me ha inspirado.
Siga con la Reina Valera. Yo también tengo mi Reina Valera. Aquí está, mire. Como decimos, hasta por más señas, acá está. Pero esta versión la traduce de una manera muy ilustrativa y es fiel al texto original. La palabra de Dios dice así. Jeremías 39, versículo 1. El año 9 de Sedecías, rey de Judá, el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército a Jerusalén, poniéndole cerco. Ay, hermanos, llegó el momento del juicio de Dios. Esto es temible. Nabucodonosor es el máximo emperador del mundo ese momento y viene con todos sus ejércitos y le pone cerco a Jerusalén, que era pequeña, porque las palabras de Dios no son juego. Estuvo llamando al arrepentimiento. Arrepiéntanse, dejen esos corazones incircuncisos. ¿Se acuerdan toda la serie que hemos estado viendo? Pero el pueblo no oyó, al profeta le dieron palo, no le hacían caso, lo humillaban. Y esos otros pastores de Israel daban vueltas con mensajes baratos diciendo, tranquilos, take it easy, no les va a pasar nada. Ahora miren, Jeremías 39:1, viene Nabucodonosor con todos sus ejércitos. ¡Qué temible! Y aquí empieza, hermanos, la barbarie. Verso 2. El año 11 de Sedecías, del mes 4, el día 9, abrieron brecha en la ciudad y entraron los generales del rey de Babilonia y se sentaron en la puerta central. Y aquí dan los nombres. Nergal-Sarecer, príncipe de Sinmagir, jefe de empleados, y Nabuzazbán, jefe de eunucos, y los demás generales del rey de Babilonia. Israel se atrincheró, porque su rey pensó que así iban a estar seguros. Esta gente eran los ejércitos más poderosos del planeta en ese momento, hermanos. Y penetraron la ciudad. Y los generales de Nabucodonosor, gente seria, gente militares de alto rango, fueron ahí y entraron. Empieza el juicio. Ya basta de palabras. Ahora se va a cumplir porque el pueblo no obedece, porque el pueblo cierra sus oídos al mensaje del profeta. Y miren, llega Nabucodonosor, entran a la ciudad sus generales. Verso 4. Cuando lo vieron Sedecías, rey de Judá, ahí está Sedecías, este señor que no hizo caso a las palabras del profeta. Cuando lo vieron Sedecías, rey de Judá, y sus soldados salieron de noche huyendo de la ciudad por el camino de los jardines reales, por una puerta entre las dos murallas, y se dirigieron hacia el desierto. Miren lo que hace Sedecías, este mal rey que obedeció y levantó altares a otros dioses. Había una salida secreta de la ciudad, y por ahí se fue con sus soldados al desierto y abandonó al pueblo. Así como son los malos gobernadores de todos los tiempos y de todas las culturas, Sedecías hizo eso. Se escapó por allí al desierto. Verso 5. Dios está en esto. Dios no es juego. Las palabras de Jehová no son para reírse o burlarse. Verso 5. Pero el ejército caldeo los persiguió y alcanzó a Sedecías en la estepa de Jericó. Escuche esto, verso 5, capítulo 39 de Jeremías. Lo apresaron y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, que estaba en Ribla, provincia de Hamad. Allí lo juzgó. ¿Qué cosa? Empiezan a cumplirse las palabras de Jehová. Sedecías no pudo escapar. Lo agarraron y lo trajeron ante Nabucodonosor, el principal gobernante del mundo ese momento, y él lo juzgó de manera salvaje. Verso 6. El rey de Babilonia hizo ajusticiar en Ribla a los hijos de Sedecías ante su vista, y a todos los notables de Judá también los hizo ajusticiar el rey de Babilonia. A Sedecías lo cegó y le echó cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. ¡Qué tremendo! Nabucodonosor hizo que maten a sus hijos delante de Sedecías.
y a toda esa caterva de gente pícara sin vergüenza, recuerdan que se les denunció acá, los hizo ajusticiar ante su rey. Esos falsos profetas y pastores, ya vamos a ver lo que les pasó. Estas son palabras de Jehová, no es para reírse cuando Dios dice, cambien, arrepiéntanse, por favor, conviértanse de sus maldades, todo lo que hemos predicado estos 2 meses en la iglesia. Y miren lo que pasó. Verso 8, los caldeos incendiaron el palacio real y las casas del pueblo y destruyeron las murallas. Yo hace poco envié una nota, hace 2 semanas, una investigación. Arqueólogos israelitas acaban de encontrar, hermanos, hace 2 semanas, en estos sitios que se mencionan, las ruinas de lo que dejó el ejército de Nabucodonosor allí. Y han hecho estudios y encuentran justamente uno de los palacios que se mencionan aquí, las ruinas completamente quemadas, y les llama la atención que dicen que fue una cosa espantosa, que llevó el incendio a alcanzar 500 grados centígrados de temperatura. Es decir, eso fue una barbarie, hermanos. ¿Por qué? Porque se llegó el momento a cumplir lo que Dios dijo. Y usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la toma de decisiones? Espérese un momentito. Bueno, de hecho que estamos viendo las consecuencias de la mala toma de decisiones en Israel, de la mala toma de decisiones en los gobernantes, de la mala toma de decisiones de los pastores y profetas de Israel. Solo Jeremías era la excepción. Verso 9, al resto del pueblo que había quedado en Jerusalén y a los que se habían pasado a ellos los llevó a Babilonia desterrados Nabuzardán, jefe de la guardia. Miren lo que pasó. Se los llevaron cautivos. Y no fue pues una cosa, venga mijito, ahora se va para acá. Estos eran castigos terribles. Los llevaban encadenados por el desierto. Y había gente judía, astutamente se pasó al bando de ellos para salvarse y confundirse entre ellos. También los identificaron. ¿Se da cuenta la barbarie que fue ya la deportación? Ay, hermanos. Verso 10 del capítulo 39 de Jeremías. Allí estamos. A la gente pobre, qué tremendo, miren esto, que no tenía nada, Nabuzardán, jefe de la guardia, los dejó en el territorio de Judá y les entregó aquel día viñedos y campos. ¡Wow! Esto es, hermano, de decir ¡wow! Realmente. ¿Sabe por qué? Porque esta gente impía, que tenía otros dioses, estamos hablando de los generales de Nabucodonosor, se dieron cuenta que ahí en Jerusalén había gente pobre, sí, judíos muy pobres. Esta gente es la que había sido explotado justamente por los pícaros y sinvergüenzas que se habla aquí en el mismo libro. Gobernantes que les imponían impuestos, los llevaron a la idolatría, eran gente explotada. Y a esta gente sencilla, Nabuzardán, jefe de la guardia, no se los llevó cautivos y les entregó aquel día viñedos y campos. Ay, hermanos, si esta gente que no conocía ni temía a Jehová tenía misericordia con los pobres y sencillos, cuánto más Dios, que los protegió y los cubrió ese día. Pero a toda esa gente que ya vimos y describimos se los fueron llevando. Miren lo que le pasó a Sedecías, le arrancaron los ojos y se los llevaron. Y él vio cómo antes de sacarle los ojos mataron a sus hijos. Terrible, o sea, temible esto. Y aquí viene el verso 11 del capítulo 39 de Jeremías. Oiga bien esto es palabra de Jehová. En cuanto a Jeremías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado órdenes a Nabuzardán, jefe de la guardia, diciendo: tenlo, mira por él, no le hagas ningún daño, sino trátalo como él te diga. Ay, qué cosa, hermanos amados, qué cosa más grande esta. Y usted dirá, ¿por cómo así, pastor? ¿En qué está lo grande? En esto está lo grande, que Nabucodonosor había sabido del mensaje del profeta Jeremías. Nabucodonosor conocía de Jeremías. Y antes de la invasión de la ciudad, llamó a sus generales y dijo: a este hombre, Jeremías, vuelvo a repetir, ténganlo, miren por él,
no le hagan ningún daño y trátenlo como Él les diga. ¿Cuántos dicen amén? A este fiel siervo de Dios, que decidió obedecer y decidió no cerrar su boca y proclamar los oráculos de Jehová, Nabucodonosor da la orden: a él no lo traten mal, no le hagan daño, cuídenlo y denle a él lo que él les pida. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es cuando los siervos y siervas de Dios obedecen a Jehová. Él siempre sabe quiénes son y siempre los va a proteger, los va a defender. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel, los mismos judíos, los mismos, entre comillas, digamos, ¿no?, cristianos de ese momento, garrotearon, trataron mal a Jeremías. Pero ¿saben qué? Un impío como Nabucodonosor teme al siervo de Dios y da la orden de que cuidado lo topen a él, con él no se metan. Ahí hay muchísimo, hermanos, mucho para hablar, para tejer. Cuando uno es un siervo, una sierva de Dios, más allá de que sea un pastor o sea un diácono o un cristiano fiel, una cristiana fiel, para todos, y es un hombre que obedece a Dios, es una mujer que obedece al Señor, es un hombre o una mujer que temen a Jehová, que le obedecen, que predican su palabra, aunque a veces los rechazan, se burlan, discriminan. Jehová Dios está viendo por ellos y siempre habrá gracia y bendición de Dios para ellos. ¿Cuántos dicen alabado sea el nombre del Señor? Qué cosa más bella, a mí esto me llena. El mismísimo Nabucodonosor, la cabeza de oro de la revelación de Daniel 2, diciendo con Jeremías: cuidadito, no se metan, es un siervo de Jehová. Y eso es lo que sucede. Dice la palabra: Nabuzardán, jefe de la guardia, Nabuzazbán, jefe de los eunucos, y Nergal-Sacer, jefe de los empleados, y todos los generales de Babilonia enviaron a sacar del patio de la guardia a Jeremías y se lo entregaron a Godolías, hijo de Agicán, hijo de Safán, para que lo mandase a su casa y habitase en medio del pueblo. ¿Saben qué, hermanos? Jeremías estaba preso ese momento porque Sedecías lo había mandado ahí, lo había humillado. Los generales de Nabucodonosor lo hacen sacar de allí, le dicen: ándate a tu casa, quédate tú tranquilo, nuestro problema no es contigo. Qué lindo. Verso 15 y 16 sigue adelante, sigue la palabra del Señor. Pero yo quiero que ustedes detengan su atención en la decisión que toma Jeremías. ¿Saben por qué? Porque los generales de Nabucodonosor le dicen: bueno, decide tú, ¿a dónde? ¿Vamos con nosotros o quédate? Capítulo 40 de Jeremías, verso 1. Palabras que el Señor dirigió a Jeremías después que Nabuzardán, jefe de la guardia, lo tomó a su cargo en Ramá, donde se encontraba encadenado entre los deportados de Jerusalén y de Judá, que iban desterrados a Babilonia. Ay, también a Jeremías lo habían confundido y cogieron, lo manosearon, lo llevaron, lo encadenaron. Pero los generales de Nabucodonosor: sáquenlo, tráiganlo acá, con él no se metan. Y los generales delegan que alguien se haga cargo de Jeremías. Verso 2. El jefe de la guardia mandó traer a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios anunció esta calamidad contra esta ciudad. Miren eso, el Señor tu Dios anunció todo esto que está pasando. Verso 3 de Jeremías 40. El Señor lo cumplió y ejecutó lo que había dicho, porque habíais pecado contra el Señor desobedeciéndole. Por eso os ha sucedido esto. Imagínense, hermanos amados, este hombre impío, este soldado, este general de Nabucodonosor, este babilonio, viene y da una lectura correcta de lo que pasa. Toda esta barbarie es porque desobedecieron ustedes. Vuestro Dios está indignado y nos mandó a hacer esto en último caso. Y él ha cumplido su palabra. Verso 4, atención. Pero ahora yo te suelto hoy las cadenas de tus brazos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, yo te cuidaré. Si no quieres venir conmigo a Babilonia, déjalo. Toda la tierra está delante de ti, puedes ir a donde bien te parezca. Si prefieres vivir con Godolías, hijo de Agicán, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de Judá, vive con él entre tu pueblo, o vete
a donde te parezca bien. Qué cosa, hermanos. Miren lo que le dice aquí. Este alto magistrado babilonio le dice, mira, Jeremías, si quieres vente conmigo a Babilonia y allá yo te voy a cuidar. Y hermanos, en Babilonia Jeremías iba a tener pan, techo y empleo. Iba a desayunar todos los días con cafecito negro, bolón de verde y carne frita, hermanos. Al mediodía iba a tener parrillada y buen vino babilonio. Iba a vivir en palacio real. Iba a ser cara a cara, vis a vis con Nabucodonosor. Eso le ofrecen. Pero la pregunta es, ¿qué decisión va a tomar Jeremías? Ay, hermanos preciosos, conozco tanta gente que cuando le tocó decidir, y no estoy juzgando, por las Babilonias contemporáneas fueron tras las Babilonias. Cuando Dios les tenía un llamado ahí para que sean siervos, siervas de Él. Ese es el tema. ¿Qué decisión toma Jeremías ante la apetecible y pareciera ser insoportable gran invitación de ir a Babilonia, a ser un babilonio más casi? Y en último caso le dice, mira, si no quieres ir ahí está, la tierra es tuya, adelante, dale, coge lo que tú quieras. Miren en qué punto quedó Jeremías después de ser fiel a Dios, después de obedecer y de pregonar sus oráculos. ¿Saben qué tomó por decisión Jeremías? Pero antes de eso, el jefe de la guardia, estoy en el capítulo 40 de Jeremías, versículo 5. El jefe de la guardia le dio provisiones y regalos y le dejó libre. Le dio cosas. Cuando uno es fiel a Dios, Dios le da todo, hermano y hermana. Fíjate, no necesitas de Babilonia. Necesitamos ser fieles a Dios. Él verá por nosotros. Verso 6, Jeremías se fue con Godolías, hijo de Ahicam, a vivir con él entre el pueblo que había quedado en el país. Jeremías decidió quedarse a vivir entre esos pobres del pueblo. Ahí decidió quedarse para seguir siendo bendición con la palabra de Dios y ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al que había sido explotado por el poder político y el poder religioso. ¡Qué bendición, hermanos y hermanas! ¿Cuántas veces el Señor, Dios conoce mi corazón como conoce el suyo? Nos ha dado posibilidades de ir a otros sitios, ¿no? Cuando uno tiene claro un llamado, uno no está al ritmo bailando que le ponen. Uno no baila al ritmo que Babilonia le ofrece. Este hombre me ha tocado el corazón profundamente. Decidió quedarse con su pueblo, con el sufriente. Dijo, no quiero castillos en Babilonia, no quiero chuleta de Babilonia. Me quedo con mi gente, con la gente pobre que sufre y que ustedes han tenido a bien dejarlos aquí sembrando viñedos. Voy a quedarme aquí. Y ¿saben qué? Esa fue la decisión que tomó Jeremías. Por favor, hermano y hermana, discierne si estás tomando bien las decisiones en este tiempo. Discierne si no has caído bajo los encantos de las propuestas de Babilonia de volver y estar muy bien por allá, en vez de hacer una opción de obediencia, de humildad, pero fielmente alineado a lo que Dios manda y pide. Discierne lo que te estoy diciendo esta mañana. ¿Cómo estás tomando decisiones? El hogar, hay que luchar por el hogar. No es fácil, no es fácil. ¿Quién te dijo que construir un matrimonio es lindo, es fácil, es difícil, complicado? Sigue con tu esposa, tu esposo. Traten de buscar ayuda si es el caso. Agota hasta el final los recursos y pide ayuda al Señor también para poder seguir adelante. Estás tomando decisiones de iniciar un nuevo negocio. Amén. Adelante. Pero por favor, pon todo ese proyecto en manos de Dios y sobre la piedra angular que es Jesús. Estás pensando hacer cualquier decisión
Cuidado con los préstamos. Si estás pensando hacer préstamos para salir, consulta con Dios, por favor. Cuidado, te enredas con chulqueros y después vas a estar prendido tu alma de alguien así, como dice Proverbios. A veces la decisión mejor tomada es, por ejemplo, vivir en humildad, en sencillez, como lo hizo Jeremías. Y a la larga, eso le ayudó a él a vivir en paz y a cumplir con los propósitos de Dios. Son tiempos duros y difíciles, hermanos. Llegó el juicio de Dios como llegó a Babilonia. No es juego la palabra de Jehová. Jeremías no fue tocado porque decidió en su momento ser fiel a Dios. Jeremías no fue tocado porque decidió obedecer. Jeremías no fue tocado porque se decidió siempre por la palabra de Jehová. Y Jeremías no fue tocado porque decidió siempre por el vulnerable. Hasta el final decidió seguir fiel al Señor. A veces en los cultos también hemos tenido interrupciones de audio, ¿no? Con niños, todo. En esta modalidad nueva también a veces hay estos casos. 1000 perdones. Pero bueno, la conclusión, ya cerrando esta mañana. Llega el juicio algún rato, porque las palabras de Jehová, hermanos, no son juego. Por favor, entendámoslo. Jeremías no fue tocado porque decidió en su momento ser fiel a Dios, aceptó el llamado. Jeremías no fue tocado porque decidió obedecer. Jeremías no fue tocado porque decidió seguir diciendo los oráculos de Dios al pueblo, por más duros que sean. Y finalmente Jeremías no fue tocado porque decidió siempre por el débil, por el vulnerable, por el pobre. Y Dios no le falló. Hermanos y hermanas, ¿cómo estás tomando decisiones de este tiempo? ¿Cómo tomas tus decisiones? Decide ser fiel a Dios. Decide obedecerle. Decide siempre llevar su palabra, cueste lo que cueste. Decide siempre, no por Babilonia, sino por el vulnerable. Dios te bendiga. Señor, esta mañana bendigo a tu pueblo. Y tú esperas un pueblo, Señor, una iglesia que no vaya tras Babilonia y que esté tomando buenas decisiones. Esta mañana yo bendigo a tu pueblo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Gracias al pastor Yesiel por la palabra de Dios en esta mañana. Que el Señor siga guiándonos para tomar sabias decisiones en estos tiempos. Siempre tomar decisiones a favor de los vulnerables y no por Babilonia. Y proclamar la palabra de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Gracias también en esta mañana por la generosidad de tantos hermanos y hermanas, gracias a la cual podemos seguir ayudando a las familias necesitadas de la congregación. A continuación, se mostrarán los datos de la cuenta bancaria de la iglesia para que podamos seguir aportando con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras donaciones. Recordemos que el Señor bendice siempre al que da con alegría. Adicional, mis hermanos, estamos viéndonos este día miércoles a las 6:30 de la tarde para continuar con los estudios bíblicos y también con los jóvenes el día sábado a las 4 de la tarde con los adolescentes y a las 6 de la tarde con los universitarios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos vemos pronto.